Y ahora vamos a pasar directamente al tema del marco laboral, que también ha habido muchos cambios importantes con el licenciado Octavio, que también pues, toda su trayectoria. Hay muchas preguntas sobre el tema laboral, tenemos muchas dudas, y bueno, también muchas dudas del tema fiscal, del tema del amparo. Luego no podemos dormir por tantos cambios que hay. Entonces, un aplauso al licenciado Octavio, que es experto en la materia. Muchas gracias, Kurt. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Creo que hace rato empezó Kurt diciendo que actualmente la única constante es el cambio, y creo que en ningún área se aplica esto tan claramente como ha sido el área laboral en los últimos 8 años. Durante 50 años, desde 1970 casi hasta el año 2020, vivimos con un marco legal laboral, diríamos, bastante estable y bastante conocido. Pero a partir del año 2017 empezaron a haber reformas muy importantes que han cambiado totalmente la forma en que debemos afrontar los temas laborales en México. Y además de las reformas que ha habido, se nos atravesó una pandemia que obviamente tuvo muchos impactos, pero uno de los más importantes fue en el tema laboral. Empezamos con el proceso de las reformas que hubo a la forma en que estaban integradas las juntas de conciliación y arbitraje, que pasaron a ser juzgados laborales. Esta reforma se inició en 2017, pero por la pandemia se fue atrasando. Creo que la principal, esta plática no pretende entrar en muchos tecnicismos desde el punto de vista laboral, sino darles ese panorama de dónde creemos que estamos parados. Y creo que es importante empezar por señalar que, si bien ha sido complicado para nosotros como abogados laborales incidir en la parte de cabildeo con respecto a las reformas por esta falta de contrapesos políticos en las cámaras, sí podemos tener un peso específico con respecto a quién implementa esas reformas. Hace rato se comentaba de que parece haber una cierta apertura de ciertas autoridades con respecto a cómo se manejan las cuestiones en México, y creo que eso también es muy evidente en el tema laboral. El acercamiento que se ha venido teniendo con las autoridades laborales, las encargadas de inspecciones de trabajo, los juzgados laborales, la Secretaría del Trabajo en general, ha sido bastante positiva, porque si bien ahorita vamos a entrar en el tema de las reformas, el cómo se ha ido buscando que esas reformas sean más manejables y entendibles para el sector empresarial, ha sido una transición que, si bien ha sido complicada, se ha ido logrando paso a paso. Hablábamos de esta primera reforma que hubo con respecto a los tribunales. Creo que los dos temas centrales que debemos de tener presentes: uno, es que actualmente lo que se ha buscado es ahora sí darle una importancia a la conciliación en los temas laborales. Anteriormente, cuando algún trabajador iba y demandaba ante la autoridad laboral a un patrón, si bien estaba contemplada esa conciliación, era como un segundo pensamiento, lo que dicen los americanos, un afterthought. No había una presión real para lograr esa conciliación. Actualmente ya hay un organismo especializado encargado de lograr esa conciliación para evitar entrar en un tema de litigio. Cuando se entra en un tema de litigio, en los temas laborales, y podemos ir avanzando con las gráficas, lo que sí estamos viendo es que se complica muchísimo más que antes la posibilidad de que una empresa tenga éxito cuando tiene que defenderse ante la autoridad laboral. ¿Por qué? Porque como han cambiado la forma en llevarse a cabo los juicios laborales, al final de cuentas los nuevos jueces sí buscan, desde un punto de vista de aplicación de la ley, aplicar lo que llamamos la suplencia de la queja del trabajador. A veces la demanda del trabajador no es suficientemente clara, pero el propio juez le da elementos para poder ser más exitoso en las reclamaciones que realiza. Entonces, eso es lo que estamos viendo, que al final de cuentas las empresas sí están buscando lograr esa conciliación inicial antes de irse a los juicios.
Comentábamos que esa reforma, si bien empezó en 2017, todavía al día de hoy estamos en un proceso híbrido, porque siguen existiendo las juntas de conciliación y arbitraje, sigue habiendo juicios que tienen 10, 15, 20 años de estarse tramitando, pero actualmente ya los nuevos juicios se van ante juzgados laborales. Eso que ha hecho que tengamos que estar como abogados laborales trabajando en diferentes ámbitos, todavía defendiendo juicios antiguos, pero entrando bajo la nueva ley a este nuevo esquema de defensa. La otra reforma que ha sido muy importante, y creo que también es importante diferenciar a qué tipo de empresas aplica cada reforma. Obviamente el tema de los juicios individuales afecta a cualquier empresa haciendo un negocio en México, pero también tuvimos la reforma muy importante en el tema sindical. Precisamente hace rato comentaban el tema de la OIT, los convenios que existen con respecto a la libertad sindical, la transparencia sindical y la rendición de cuentas de los sindicatos, hizo que tuviéramos esa reforma también en el año de 2018, donde se cambió la forma en que se venían manejando los contratos colectivos en México. Ustedes saben, porque durante mucho tiempo fue así, que existían los famosos contratos colectivos de protección, los famosos sindicatos blancos con los cuales las empresas establecían ciertos acuerdos, que tenía la empresa el control real sobre el sindicato, pero que a partir de los cambios que ha existido, se busca que la representación sindical sea una realidad dentro de los centros de trabajo, y eso que ha implicado que las relaciones de sindicatos y las empresas se han modificado sustancialmente. Anteriormente, empresas con sindicatos manufactureras, sobre todo en la industria automotriz, tenían muy buenas relaciones con los sindicatos y era fácil lograr acuerdos en temas complicados como puede ser la revisión anual del contrato colectivo, el porcentaje de incremento, las prestaciones que se iban a otorgar, pero al final de cuentas también en temas que parecen muy sencillos pero que tienen complicaciones en las operaciones de las empresas. Por ejemplo, empresas americanas que buscaban que los sindicatos aceptaran cambiar días de descanso que estaban contemplados en la ley laboral mexicana para que fueran días de descansos que se alinearan con los días de descanso que existían en Estados Unidos. Actualmente, los sindicatos difícilmente aceptan esos cambios de días de descanso semanal o de descanso obligatorio. ¿Por qué? Porque la gente se opone mucho a esos cambios. Tenemos días de descanso en México que son muy tradicionales, por ejemplo, sabemos Semana Santa, que no es obligatorio, el 12 de diciembre, y la gente está acostumbrada a disfrutar esos días. Si una empresa les propone hacer el cambio por otro día de descanso diferente, la gente se opone, y si el sindicato acepta esos cambios que la empresa está buscando promover, la gente naturalmente puede buscar representaciones en otros lados. Hemos estado viendo en la industria automotriz, en la industria minera sobre todo, esa existencia de sindicatos que están buscando esas inconsistencias o ese desacuerdo de la gente con respecto a los acuerdos con los sindicatos actuales, buscando que la gente migre hacia sindicatos mucho más hostiles, que buscan obviamente lograr mayores beneficios de la gente, pero también beneficios personales. Obviamente el cambio que ha existido del sindicalismo tradicional, de lo que era la CTM, que tenía un control a nivel nacional, ya vemos ahora que los sindicatos ya buscan un control a nivel estatal. Ya los sindicatos, CTM sigue teniendo fuerza en ciertos estados de la República, pero en muchos otros ya se trata de la CATEM o el sindicato Napoleón Gómez Urrutia, los que tienen esa fortaleza. Y todo eso ha venido incrementándose precisamente por la reforma. El hecho de que la gente ya tenga esa conciencia de que el sindicato depende de la gente y no al revés, ha hecho que se venga dando esos cambios, y también va de la mano, y lo hemos visto también en la industria automotriz, con el tema del TEMEC. Comentábamos hace rato el tema del artículo 23, que tiene que ver con el mecanismo de respuesta rápido que establece el TEMEC. Ese mecanismo de respuesta rápida se activa cuando existe alguna queja dentro de México en cuanto a que se está coartando la libertad sindical o la transparencia sindical en México. Y eso activa mecanismos de inspección por parte de Estados Unidos en los centros de trabajo
para verificar que se esté cumpliendo debidamente con las leyes vigentes en México, ligadas al tema de libertad sindical y de rendición de cuentas de los sindicatos. Nosotros hemos tenido no diré la fortuna, porque es un tema muy complicado para nuestros clientes, de participar en estos temas de mecanismos rápidos, donde tenemos que interactuar con la Embajada de Estados Unidos, con esta inspección, y son procesos muy complicados que ponen en riesgo inclusive la operación de la empresa, porque las consecuencias, si se detecta ese incumplimiento, puede ser la imposición de aranceles o inclusive la prohibición de exportar productos a Estados Unidos. Entonces, todo el tema sindical no únicamente se está centrando en México, sino también centrando con el tema del TEMEC. Y el otro punto de reforma, ya ahorita entraremos a las reformas que están todavía en proceso de discusión, pero la tercera reforma que impactó en estos últimos años las operaciones de las empresas fue el tema de la subcontratación y la restricción con respecto al uso del outsourcing. Eso también impactó a la mayoría de las empresas de México en dos sentidos. Uno, hizo que estos esquemas de empresas que existían, donde en un mismo grupo empresarial había una empresa de servicios que buscaba tener una PTU controlada para no tener un reparto excesivo para los trabajadores, desaparecieran. Y por otro lado, la limitación muy clara para utilizar personal de outsourcing proporcionado por terceros, salvo cuando se trata de servicios especializados. Eso hizo que la flexibilidad laboral en México se vea limitada grandemente. Aún con esas limitaciones, al día de hoy, ese es uno de los temas en los que hemos podido verificar que la autoridad está abierta a buscar que el cumplimiento de esas nuevas obligaciones con respecto al REPSE y al tema de subcontratación sea lo más flexible para las compañías, siempre y cuando estemos en estricto cumplimiento y podamos demostrarles que estamos ajustándonos a esa nueva realidad en cuanto a cómo deben de operar las compañías en México. Creo que si podemos pasar a las siguientes, por favor. Cada una de estas reformas tiene este impacto con respecto a las operaciones de la compañía, y también hay otras reformas adicionales que aquí no están señaladas aquí. El tema del teletrabajo, que también se hizo durante el tema de la pandemia, el tema del incremento a los días de vacaciones, que obviamente también han impactado la forma en que las empresas vienen operando. Aunque creemos que las tres reformas ya implementadas más importantes son estas tres, pero viene la reforma que también se ha venido comentando muchísimo en estos últimos tiempos, que es la reducción de la jornada. Se hablaba hace rato de que afortunadamente se está dando dentro de un esquema de voluntariedad del gobierno mexicano, pero no podemos dejar de señalar el impacto fuerte que tiene para las operaciones de las empresas. Al final de cuentas, se van a reducir 8 horas de la jornada de trabajo, que va a implicar que las horas extras se van a incrementar para las compañías. Muchas compañías manufactureras van a tener que implementar nuevos turnos de trabajo, y con nuestros clientes lo que estamos haciendo es analizando cómo vamos a poder suplir esa reducción de horas hombre con las que tenemos actualmente. Y también impacta en temas adicionales, como es el hecho de que son menos días laborables, no únicamente por la reducción de la jornada a 5 días, sino también, por ejemplo, para el cómputo de vacaciones, ya cuando antes en 2 semanas eran 12 días de vacaciones, ahora van a ser nada más 10, lo que implica que obviamente va a haber menos días de trabajo de cada trabajador. Y por el otro lado, empresas que han pensado en implementar las horas extras fijas dentro de la compañía para suplir el tema de las horas que se reducen, el fijar horas extras fijas provoca que esas horas extras sean computadas para efectos de posibles liquidaciones a los trabajadores. Entonces, por donde queramos ver el tema de esta reforma de la reducción de la jornada, que parecería, como sí se ha ido pateando, se habla de que puede ser que en marzo de este año quede resuelta, parecería que en este periodo de sesiones va a quedar la reforma.
pero y con una implementación gradual hasta el año 2027, va a tener este impacto inmediato dentro de todas las empresas en México. Y si también lo agregamos con el tema de, parecería que prácticamente esta reforma puede afectar más a las empresas de manufactura por obvias razones. También estamos enfrentando el tema de que la reducción de la jornada, el tema del teletrabajo, el tema del derecho a la desconexión de los trabajadores está afectando grandemente también a las empresas que realizan trabajos administrativos. No podemos también obviar el hecho de que las nuevas generaciones traen una mentalidad diferente en el sentido de que para ellos sí, lo que es su tiempo libre es su tiempo libre. Anteriormente sabíamos que en México la gente iba a trabajar las horas ordinarias o extraordinarias que hicieran falta para cumplir con sus obligaciones. Actualmente estamos viendo que la gente sí busca esa desconexión del trabajo una vez que concluye con su jornada. Con todo esto que estamos viendo, el panorama laboral que estamos viviendo en este momento con empresas de todo tipo y en toda la República es de buscar ajustarnos a esta nueva realidad y sabiendo que una vez que vengan esta aprobación de la reforma de la jornada laboral, seguramente vendrán nuevas reformas porque no ha parado de haber reformas desde el año 2017. Entonces lo que nosotros buscamos, insisto, no es únicamente estar al día en lo que está pasando en el momento de la discusión de las reformas, sino más importante, qué pasa a partir de la implementación, cómo podemos acercarnos a las diferentes dependencias laborales con el objeto de poder estar seguros de que estamos en debido cumplimiento de la ley. Creo que esto es el panorama que estamos viendo. Sigue siendo un panorama laboral complicado porque lo laboral va ligado a lo económico, va ligado a lo fiscal, va ligado al TEMEC, pero al final de cuentas creemos que es algo que puede ser manejado desde las empresas de una forma correcta siempre y cuando existe una buena comunicación entre la empresa, las autoridades y los asesores legales de las compañías. Eso sería los comentarios que tenemos y por supuesto que estamos abiertos a cualquier pregunta que pudieran tener. Una pregunta. En Morelos salió un nuevo impuesto que es sobre muebles, sobre la renta. O sea, yo tengo la obligación... No sé, ya te espero un segundo. Ahí está el micrófono. En Morelos acaba de salir un nuevo impuesto sobre nóminas, perdón, sobre rentas. Si yo recibo una renta, tengo que pagar un nuevo impuesto. ¿Ese impuesto es acreditable contra el impuesto anual? ¿O cómo va a ser? Ese es un tema fiscal, no laboral. Sí, porque suben mucho lo laboral también. Porque yo qué voy a hacer con ese impuesto, si lo voy a cobrar a quién o cómo lo voy a acreditar. Es un tema 100% fiscal que no tiene incidencia en la parte de laboral. Sí, Okay. Gracias. no incide en nada laboral y es un tema que todavía no lo prueban. No, ya salió en el diario. No, todavía no sale, no te preocupes. Bueno, Gracias. ¿Otra pregunta que alguien tenga? Aquí, sí. Hace rato mencionaron que sacaron las horas correcto, que se incrementaron las horas extras semanales de 9 a 12. O sea, La reforma todavía no está aprobada, está propuesto que sea así para minimizar el impacto, pero al final de cuentas faltaría que quede aprobada tal cual la reforma. Lo que sí es cierto es que va a bajar de 48 a 40 y se esperaría que sí se dé ese margen adicional de las primeras 12 horas extras dobles para minimizar la parte económica de la reforma. Gracias. ¿Más preguntas? gracias. Una pregunta respecto a estos temas, no
tenía conocimiento que como parte de las reformas está esta parte de que las horas extras se van a contabilizar de un modo distinto en casos de liquidaciones, etc. Pero entiendo y quiero verificar si es así. Si en caso de una liquidación se contabiliza para efectos de salarios caídos solo el último año a partir de la, digamos, de la litis, ¿no? Laboral. Bueno, son dos temas diferentes. Uno, con respecto a las horas extras, las horas extras se pagan por la prolongación extraordinaria de la jornada de trabajo. Entonces, las horas extras normalmente no integran salario. Pero si una empresa estableciera que un trabajador todas las semanas trabaja sus 40 horas y trabaja 8 horas extras más en forma fija y permanente, si es fija y permanente, ahí es cuando las horas extras pueden integrar salario, no en todas las circunstancias. Y el tema de los salarios caídos sigue estando acotado a un año, no se ha cambiado esa parte de la ley y sigue estando tal cual. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, licenciado Octavio. Un aplauso. Y bueno, como tema penúltimo,